Bueno, bueno, entonces ahora que ya estamos grabando, lo que vamos a hacer es les voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar primero lo que tengo, que son tipo 4 cajitas. Es muy mini, pero para porque tengo todas las cosas que necesito, que voy a ir necesitando y algunas demás, pero para no tener que hacerlo después sobre la marcha. Lo que hago primero es importar pandas, NumPy, en principio y Matplotlib, por si tengo que plotear algo, lo tengo ahí, pero no es que lo necesito. Después esto, ténganlo presente y lo copian directamente de este ejemplo, si quieren. Lo que voy a hacer entre esta y esta cajita es mapear un archivo que tengo cargado en el Drive para poder leerlo directamente desde el notebook como un CSV, ¿no? Como si tuviera este archivo en el CSV. Y básicamente, bueno, tengo que importar algunas cosas, tengo que autenticarme con qué usuario voy a acceder, y cuando corremos esto nos dice que seleccionemos qué usuario vamos a usar y solo para autenticarnos. Y después, y bueno, acá está el link de los datos de donde los bajé para que ustedes después los tengan si quieren. Después de eso, acá lo que hago es vincular el archivo que tengo cargado a este ID, digamos, a este pseudo archivo, y le voy a dar un nombre que es spotify.csv. ¿Sí? Lo que hago, este código, cuando ustedes hacen un share de un archivo en el Drive, siempre aparece un código numérico, alfanumérico. Es este código. Lo que hacen es copiar la parte que es el código acá y le ponen un nombre de fantasía con el cual van a trabajar desde el notebook. Es lo único que tienen que hacer. Por eso lo tenía armado para no estar después copiando el código, viendo dónde tengo cargado el archivo y demás. Lo único que hacen es eso, copiar el código que aparece cuando uno hace el share del archivo y luego ponerle un nombrecito de fantasía que es el que vamos a usar, como si el archivo se llamara así. Se puede llamar de cualquier forma, ¿no? Este es el nombre que voy a usar yo en este notebook, básicamente. Entonces, cuando me toca leerlo directamente, yo puedo poner directamente readcsv, spotify.csv. A ver, para. Ay, no, qué tonta que soy. Esperen un segundo. Me faltó el PD. Ahí está. Entonces, yo ahora como music voy a identificar este archivo. Tengo music, es un data frame que va a tener el contenido de este archivo que yo en mi notebook llamé spotify.csv, pero el archivo físicamente ni me acuerdo cómo se llamaba. ¿Sí? Entonces, si yo hago un head del archivo para ver las primeras filas, fíjense que el archivo tiene una posición, un track name, el artista, la cantidad de streams que tiene, una URL, una fecha y una región a la cual está asociado. ¿Sí? Esos son los datos que tiene. Este position, track name, artist, streams, URL, date y region es lo que llamamos column index, porque son los nombres de la columna, ¿no? Básicamente es eso, lo que estamos manejando. Por ejemplo, si yo agarro y hago me pone que las columnas es un index, que son position, track name, artist, stream y todo lo demás, ¿sí? Si yo le hago a ver, ahí, un type,
me dice que es un índice, ¿sí? Lo mismo, bueno, si yo agarro y le pongo, no sé, por ejemplo, si yo quisiera empezar viendo qué tiene mi archivo, ¿no? Bueno, me dice que tiene un range index, esta es la cantidad de entries que tiene, son números consecutivos, o sea, este sería el range index, que son los números de fila, básicamente, lo que me está diciendo. Y después que tiene 7 columnas y el tipo de dato asociado a cada una de ellas, ¿no? La columna 0 es la posición, la 1 es el track name, 2 artistas, 3 streams, 4 URL, 5 date, 6 region. Fíjense que, por ejemplo, date no lo logró interpretar correctamente como fecha y agarró y lo marcó como si fuera un object, ¿sí? Nosotros después podemos modificarlo como si fuera, o sea, para tratarlo como si fuera una fecha. Tengo que chusmear. Ahí estamos, no hay nada en el chat. Acuérdense, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer. Vamos a hacer. Vamos a generar un índice aparte, ¿no? Y le vamos a poner. Vamos a usar position. Y ahora yo tengo dos opciones. Puedo poner in place. True o false. Si yo le pongo false, me genera una columna nueva que va a ser un índice que va a usar los valores de la columna position. Si yo le pongo true, me va a reemplazar la columna, la va a convertir en índice. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo ahora hago un head de music, mi índice va a ser position, pero position dejó de ser aparte otra columna, ¿sí? Voy a usar esta columna de índice. Si yo ponía acá false, esto me va a quedar duplicado. ¿Se entiende? Entonces, bueno, depende de para qué lo queramos, ¿no? Pero eventualmente podríamos querer una cosa o la otra. Fíjense, a ver, no, ¿qué dice? No, fíjense lo que dice. No puse el in place y me mostró cómo quedaba sin el índice position, pero no lo modificó. Ahí está. Entonces ahora, si hago un head, debería tener el archivo modificado, efectivamente, ¿sí? Entonces vuelvo a tener mi range index y position vuelve a ser una columna más, no sin nada en particular. Vamos al chat 2 segundos. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Si tienen preguntas, por favor, interrumpan, que esa es la idea. No me ofendo ni nada, ni nada parecido. Entonces vamos a ver. Si yo habíamos visto algunas cosas para ver el formato, ¿no? Yo les había dicho que el shape les mostraba de cuánto por cuánto era, ¿no? Fíjense que tiene la cantidad de filas y la cantidad de columnas. Entonces, la cantidad de elementos va a ser la cantidad de filas por cantidad de columnas. Esos son los elementos, que no es lo que ocupa,
es la cantidad de elementos que tiene el data frame. Si yo agarro y les hago un size en vez, que era el otro que estaba, fijémonos que esto debería ser 34, 4, 11, 97 por 7. Ahí está. Y es este valor. Fíjense, el size es la cantidad de elementos que tiene, que no es lo que ocupa, es la cantidad de elementos nada más. Si yo le hago un len, me va a decir la cantidad de filas. Fíjese que es este, y es la cantidad de elementos que decía que tenía el range index, ¿sí? Que es la cantidad de filas. Range index es número de filas, básicamente. Estas son formas de poder obtener datos sobre la estructura que estamos manejando, ¿no? Si nosotros quisiéramos saber efectivamente cuánto ocupa, acá tenemos, bueno, cuánto ocupa el índice y cuánto ocupan cada uno de los elementos que tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el total? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo mostrar? Si yo hago un count, lo que me va a hacer es aplicar el count a cada uno de las, digamos, de las columnas que yo tengo. Entonces, si bien, fíjense la diferencia, el size y el shape se fijan la cantidad de elementos, nulos, no le importa, es la cantidad de elementos. El count, en cambio, fíjense que lo que hace es decirme cuántos elementos tienen un valor, ¿no? Entonces, me dice, bueno, posición tiene tantos elementos, track name tiene tantos elementos, artist tiene tantos elementos. Evidentemente, track name, por ejemplo, tiene algunos nulos. URL tiene algunos nulos, artist tiene algunos nulos, ¿sí? Y si no recuerdo mal, esto es 997, position, por ejemplo, tiene todos los elementos, date, region y streams tienen todos los elementos, ¿sí? Entonces, tenemos que diferenciar lo que es como la estructura y cuántos elementos tiene, de cuántos elementos tienen valor. El count lo que nos va a decir es cuántos elementos de esos que hay tienen valor, ¿sí? Ahora, si yo hago, por ejemplo, vamos a hacer así. Fíjense, si yo le hago un isNull a una columna, en este caso position, le puse, me va a devolver una serie que va a decir true or false para cada uno de los elementos que tengo en esa columna, según si es o no nulo. En el caso de position, todos los elementos tenían valor, porque tiene la misma cantidad de elementos con valor que la cantidad de filas que tenemos. Entonces, todos los elementos tenían valor, entonces va a ser una serie con todos false, ¿sí? Si yo quisiera hacer lo mismo, voy agregando casillitas para que después les vaya quedando la historia, pero por eso me demoro un poquito más. ¿Cuál era? Habíamos dicho que track name no tenía todos los elementos con valor. Entonces acá, bueno, me van a aparecer algunos elementos, me dice que es bueno, que es una serie track name que tiene tantos elementos del tipo booleano, true or false. Ahora, si yo quisiera saber efectivamente cuántos son true y cuántos son false,
una de las opciones que tengo es sumar, porque los true me van a sumar, los false no, ¿no? Entonces, ¿cuántos son null? 657 sobre estos que son, no sé, 3.400.000 registros. ¿Sí? 657 tienen valor nulo. La otra opción que yo tengo, por ejemplo, es usar value counts. Value counts lo que va a hacer es fijarse todos los valores posibles que tengo, en este caso es una serie booleana, así que tengo solo dos valores posibles, true y false, y va a contar cuántas instancias de cada uno de esos valores encuentra. Entonces, para false va a encontrar estas que terminan en 540, que debería coincidirme con este count acá que tengo acá. ¿Sí? Esos son los que son false, o sea que no son nulos, o sea que tienen valor. Y para true me encuentra estos 657 que son los que habíamos calculado que teníamos con valor true. Entonces tenemos 657 nulos, el resto no nulos. ¿Sí? Ahora, esto lo estamos haciendo sobre una columna, ¿no? Si yo quisiera hacer sobre el data frame, ¿qué va a hacer? Me va a mostrar una matriz, ¿no? Un data frame nuevo, booleano, en donde voy a tener las mismas columnas, las mismas filas, y en cada uno de los lugares si es true o es false, ¿sí? Entonces siempre va a mantener la estructura del data frame sobre el cual lo estoy aplicando, o si lo hacía sobre una serie, me va a devolver una serie, si lo hago sobre un data frame, me va a devolver un data frame. Si yo quiero saber cuántos nulos tiene cada columna, yo puedo sumar. Y entonces me va a decir cuáles son los nulos que tengo para cada una de las columnas, ¿no? Va a ser la suma. Para posición tengo 0, track name tengo estos 657, artista lo mismo, y después teníamos URLs, había 8, y el resto todos tenían valor. Si yo quisiera saber la cantidad de nulos que tengo en total, le hago un zoom y a eso le hago otro zoom, ¿no? Sumo los parciales por columna y esta es la cantidad de nulos totales, ¿sí? Entonces, fíjense que esto lo puedo usar para 1000 cosas, ¿no? Porque si yo me puedo armar una serie con digamos, los elementos que tienen cierto valor y tengo una serie booleana, después incluso puedo usarlo para filtrar un data frame usando esa serie booleana. Eso después lo vamos a ver, pero hay muchas cosas que podemos hacer con esto, pero siempre es bueno cuando empezamos a trabajar, revisar algunas cosas, cuáles son los tipos de datos, cuál es la estructura, cuáles son los nulos, los valores que nos faltan, nos importan, no nos importan, cómo nos afectan. Esto prácticamente tiene todos los valores, la verdad es que es como, digamos, no hay mucho que hacer, salvo los tipos de datos, pero no, no faltan muchos valores, pero muchas veces sí, entonces hay que ver cómo los tratamos, qué queremos hacer con esos valores nulos. Siempre es importante revisar, antes de empezar a hacer cosas y sacar conclusiones, ver de todos los datos que tenemos, con qué datos realmente estamos contando, ¿sí? Ahora vamos a chequear. Nada, por acá. ¿Qué más? ¿Cómo seguimos? Bueno, vamos a hacer un lado. Entonces, supongamos ahora que nosotros vimos, bueno, nuestro data frame de music, ¿no? Estos son los datos que tenemos, solo para tenerlos presentes acá. Esto es music, ¿no? Supongamos que nosotros, bueno, este capaz es chico, no es tan grande, pero supongamos que a nosotros no nos interesa todos los datos. A veces nos interesan ciertas columnas, a veces nos interesan ciertas filas, nos interesa poder filtrar en función de condiciones que nosotros queramos poner.
Y por supuesto, siempre hay columnas que son más importantes que otras según lo que vayamos a hacer, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo hacer para quedarnos con ciertas filas, con ciertas columnas, y cómo ir filtrando los datos. Lo primero que vamos a hacer entonces es empezar a usar el lock. El lock contiene dos elementos. Por un lado, nos está dando lo que sería, o sea, nos permite filtrar por fila y por otro lado nos permite filtrar por columna. Entonces, en la primera parte del log, podría no usar alguno de los dos filtros, ¿no? Pero entonces, en la primera parte yo tengo posibilidad de poner una condición y en la segunda parte tengo posibilidad de indicar de alguna forma qué columnas son las que quiero mostrar que cumplen con esa condición que puse primero. Básicamente esa es la lógica del log, ¿no? Y el log usa nombres de columnas, por ejemplo. Vamos a ver el ilog y con el log nos podemos manejar con números, pero el log podemos poner directamente los nombres de columnas. Entonces, a ver qué podemos hacer. Fijémonos. Sí, region, con mayúscula. Y ahí me aparece los S, que ni siquiera sé cuál es la S, ¿no? Entonces vamos a quedarnos solo con las regiones, con las filas que tienen como región S. Y en principio vamos a mostrar todas las columnas. Entonces, cuando hacemos esto, fíjense que expresamos la condición en la primera parte, después va una coma y las condiciones sobre las columnas, que en este caso no pusimos ninguna. Entonces, lo que hicimos es pedir que la región sea S, ¿sí? Y nos quedamos con todas las columnas. Si yo quisiera hacer, bueno, esto lo puedo expresar así también, ¿no? Los dos se los pongo para que lo sepan. Y me quiero quedar con, supongamos que track name y artist y streams. Hice la misma condición que antes, lo expresé distinto. Fíjense que acá lo puedo expresar así porque la columna tiene un solo, el nombre no tiene blancos. Track name no podría. Por eso siempre es más bonito hacerlo así, pero quería mostrarles que pueden manejarse de esta forma según cómo sean los nombres de columnas. En este caso, track name, por ejemplo, no generaría problemas. Así que no fallaría, ¿sí? Pero bueno, esto funciona también. Y una lista con las columnas que me interesan. En este caso, bueno, no puse la región, entonces obviamente no estoy mostrando que realmente es la región que estoy seleccionando, así que la vamos a agregar, pero es esta, ¿sí? Pero es tan simple como pasarle una lista de columnas que me interesan y con eso ya me puedo seleccionar qué columnas quiero. Esto mismo lo podría hacer invirtiendo el orden, ¿no? O sea, podría poner acá y si no hice el lío con los comillitos y no me olvidé de ninguna, lo que hace es poner adelante la región, ¿no? Va a respetar el orden, me va a armar un nuevo data frame con
el orden que yo le ponga de las columnas. Así que si yo quisiera, por ejemplo, reformatear un data frame, podría no poner ninguna condición, poner 2 puntos, coma, y después el orden de las columnas que a mí me interesa, que me queda más cómodo, porque no sé, porque hay un par de columnas que me gusta tenerlas juntas porque hago cosas y visualmente me sirve, ¿sí? O sea, tiene que ser un tema visual propio, ¿no? Pero no, porque de por sí el orden no, no significa, no cambia nada en cuanto a la operatoria, pero eventualmente visualmente me sirve tener un par de columnas juntas, yo puedo reformatearlo de esta forma tranquilamente. A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Si yo quisiera, por ejemplo, ver una sola columna, yo puedo hacer artist, ¿no? Andando medio lento. Ahí está. Entonces, si yo me quedo con una sola columna, de esta forma, estoy indicándole con qué columna me quiero quedar. Así como puedo quedarme con una sola columna, le puedo pasar una lista. Entonces podría quedarme con artist, track name y streams era. Y me está faltando una más. Y entonces, de esta forma, lo que hago es quedarme con las columnas sin poner ningún filtro. Fíjense que esto sería equivalente a hacer un lock, 2 puntos, coma, y pasarle esta lista como parámetro sobre las columnas a mostrar. ¿Sí? Es otra forma de poder quedarme con más de una columna. Y bueno, y en este caso no tengo que filtrar nada. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Vamos a ver. Fíjense, vamos a hacer lo siguiente ahora. Yo les dije yo les mostré el value counts hace un rato. Cuando hacemos un value counts, tenemos lo que nos va a mostrar es la cantidad de valores que aparecen y para cada uno es una serie, ¿no? Para cada uno de los valores, la cantidad total de veces que aparecen, son las ocurrencias totales que tenemos, ¿no? Y estos son los valores que nosotros tenemos para cada uno. Tenemos que dice global, hay 73.800 registros que dicen global, por ejemplo. Hay 41.782 que dicen HM. Y así, y hay 4.098 que dicen LU, ¿no? Entonces, esto nos sirve para el value counts, muchas veces nos sirve para ver, no sé, si nosotros quisiéramos ver cuál es el más popular, por ejemplo, y la otra particularidad del value counts es que me lo muestra ordenado, fíjense, esto está ordenado en forma descendiente. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el valor, son los, no sé, los 5 valores más populares, o para no tomar. Vamos a tomar artist, porque capaz Richard no dice mucho. Los 5 artistas, vamos a ver. Fíjense, si nosotros tuviéramos que hacer, este es el value count de artistas, ¿no? Tenemos, bueno, primero está el Chile, con 127.064 registros, ¿no? Entonces, si nosotros dijéramos, por ejemplo, en un ejercicio hoy que me preguntaban de parcial, ¿no? No que vaya a ser esto tan simple, no quiero que piensen que va a ser algo tan trivial, pero si yo les dijera, como parte de una resolución, que ustedes tienen que ver cuál es el artista con mayor cantidad de registros, por ejemplo, que aparece más veces,
y ustedes agarraran y me ordenaran, me agruparan por artista, los contaran y después lo ordenaran y después me mostraran el primero, no sería eficiente, porque yo lo que puedo hacer es... Profe, una pregunta. Sí, ¿El examen es con computadora o sin no, computadora? no, 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 en papel. Por eso yo les decía, no van a estar chequeando la sintaxis al detalle, pero sí tienen que saber cuáles son los parámetros, por ejemplo. ¿Sí? Ahora sí, no los vamos, digamos, no los vamos a penalizar por una coma, pero sí, si no saben cómo quedarse con las columnas usándolo. ¿Se entiende la diferencia? Pues lo van a tener que hacer en papel. Ahora, fíjense, si yo quiero quedarme con el artista que más aparece, lo puedo hacer tan simple como tomar la columna artista, fijarme cuáles son los valores con un value counts y como yo sé que el value counts muestra los valores ordenados de mayor a menor, puedo simplemente quedarme con el primero. Y me va a mostrar que es Ed Sheeran. ¿Sí? Que es muchísimo menos costoso que agrupar, totalizar en cada grupo, ordenar el resultado y quedarme con el primero. ¿Sí? Entonces, piensen en eso. Piensen que cuando nosotros les pidamos alguna resolución, vamos a buscar que puedan usar pandas para simplificar la resolución lo más posible. No va a ser suficiente con que funcione. A veces que hay 2 o 3 cosas que funcionan más o menos bien, más o menos en forma parecida y está bien. No es que tienen que ser todas las resoluciones iguales, pero sí que si hacen toda una terrible galleta para obtener algo que con una línea de código se puede obtener, seguramente ese ejercicio no va a valer los mismos puntos que el que lo hace con una línea de código. ¿Sí? Entonces, por eso es el tema de la práctica, porque a veces uno, digamos, probando cosas se va acostumbrando y va incluyendo estos atajos, estas cositas que si no las corres no te das cuenta y después de hacerlo varias veces ya te das cuenta que esta es la forma muy fácil de hacerlo. ¿Sí? Entonces tengan ese tipo de cosas en cuenta y bueno, un poco por eso también era la propuesta de la guía. A ver, ¿qué más? Ah, sí, vamos a hacer. Vamos a hacer el primero. Vamos a ver, miren, fíjense esto. Yo puedo aplicar una condición sobre una columna, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir que si yo me quiero quedar con todos los datos de Sheeran, yo podría decir que artist sea igual a, y lo voy a copiar para que esté exacto. Espero que no haya algún blanco. Si llega a haber algún blanco, capaz después elijo otra cosa. A ver, vamos a chequear a ver si esto... Vamos a ponerlo, vamos a asignárselo solo para chequear a ver si tenemos, si lo está filtrando bien. Perfecto. Fíjense que lo que hice fue sobre Music, me quedé con la columna artista y me fijé cuántos coinciden con que tienen el valor de Ed Sheeran. Y eso me da una serie booleana, ¿no? Entonces se lo asigné a esto que le puse Ed Filter, porque son de Ed Sheeran, y luego, para chequear cuántos tenían true, o sea, cuántos había encontrado de Ed Sheeran, le tiré un zoom para saber cuántos eran true. Y este valor coincide con los valores que yo había calculado antes con el value counts de que valían
Ed Sheeran, ¿sí? Entonces estamos bien. Entonces, Técnicamente Death sí, Filter sería una serie. exacto, Ok, genial. sí, Gracias. es una serie booleana. Va a tiene tantos elementos como filas tiene el data frame y va a decir true o false según sea Ed Sheeran o no Ed Sheeran, básicamente. Esa sería la lógica de este Ed Filter, ¿no? Entonces yo si ahora quisiera vamos a probar esto. Fíjense, yo a Music ahora le pasé esta serie booleana en donde tiene true en los registros de Ed Sheeran. ¿Qué es lo que hizo? Me muestra los registros de Ed Sheeran. O sea que pasarle una serie booleana a un data frame me permite también filtrar, en este caso, la condición que sea, ¿no? Yo podría decir, por ejemplo, de Music quiero quedar, no sé, imaginémonos que nos queremos quedar con los que tienen entre más de 1000 y menos de 2, o entre 2000 y 3000 streams, ¿no? Por decir cualquier cosa. Mayor que 2000. Estos tienen todos más de 2000, ¿no? Yo puedo, a su vez, decir que Music, que Streams sea menor que 3000. No me acuerdo si era, esto no era el land, era uno solo, me parece. A ver, no me acuerdo. A ver, vamos a probar. Ahí está, era uno solo. Entonces ahora tengo solo los que tienen entre 2000 y 3000, ¿sí? Y por supuesto muestro todas las columnas. Si yo quisiera usar filtros, yo podría, por ejemplo, construirme un filtro que diga... Disculpa, tengo una pregunta. En la Sí, parte de columnas, poner 2 puntos o dejar vacío, ¿es lo mismo o hay una diferencia? mira, no sé si me lo va a tomar el vacío. De repente lo interpreta, pero en principio es como un tic porque no todos lo interpretan. Está bien, que le ponemos 2 puntos. Pero sí, lo podrías sacar, lo podrías dejar vacío. Dale, gracias. Pero como quieras eso. Pero es un tic porque no siempre, no siempre, no en todas las versiones. Entonces, supongamos que yo quisiera decir que son mayor a 2000, por ejemplo, me va a generar la serie booleana de esta primer condición, ¿sí? Si yo quisiera decir menor que 3000 como segunda condición, me va a generar la serie booleana de la combinación de estas dos condiciones. Entonces, si yo ahora a esto le podría esto asignar, ¿no? Con algún label o directamente pasarlo y me va a dar los mismos datos.
¿sí? Entre 2000 y 3000. Entonces yo les estoy mostrando alternativas para hacer cosas, ¿no? Por supuesto, no es que, no, o sea, porque el tema es que si nosotros podemos acostumbrarnos a hacer filtros, de repente uno puede generarse columnas con condiciones y operar con esas columnas y bueno, después usarlas como filtro. Entonces, para ciertas cosas puede llegar a ser útil que usen filtros booleanos, ¿sí? No es la única forma, fíjense cómo con el lock, acá lo hicimos, ¿dónde lo tenía? Acá. Acá lo hicimos perfectamente bien, no tuvimos problema, ¿sí? Pero se los doy como alternativas. ¿Qué más? ¿Qué más? Value count ya lo vimos. Y bueno, vamos a ver. No. Yo les dije antes que teníamos el lock que nos permitía usar nombres como labels de cosas y que aparte teníamos una opción de usar iLock, ¿no? Eso era con números. Entonces, vamos a ver cómo sería esto. Fíjense, y creo que acá venía un ejercicio que me había notado que estaba mal el... Este estaba en el Kahoot. La condición sobre fila no hay ninguna. Entonces teníamos todas las filas. Condición sobre columna, en realidad la columna 2 es artist. Porque estos son nombres de artistas. Fíjense, están todos son todos artistas estos. Y el Kahoot decía cómo quedarnos con la segunda columna, que sería track name en este ejemplo nuestro. Entonces, fíjense que digamos que la mayoría lo puso bien, pero quedó marcado como mal, es que cuando ustedes seleccionan el 2, en realidad es 0, 1, 2, es la tercera columna, no es la segunda, ¿sí? Entonces acá pueden poner el número de columna, solo que comienza desde el 0. Ahora, si ustedes quisieran hacer, por ejemplo, 2.2, se queda con todos los números de columna hasta el 2 y no lo incluye. Entonces es el 0 y el 1 en este caso. ¿Sí? 0 y 1 sería. Fíjense, si yo quiero... Pongo 2.4, me pone 4 columnas, que son la 0, la 1, la 2 y la 3. ¿Sí? Entonces yo con iLock también puedo quedarme con filas y columnas. Lo que pasa es que en este caso yo no puedo indicar los nombres. Tengo que poner los números de columna, lo cual es un problema porque eventualmente si nosotros trabajamos con un data frame y lo reformateamos, borramos una columna o la movemos de lugar o algo, cambian los números. Entonces, si cambian los números de columna, ya después no nos sirve. Entonces, pero bueno, hay cosas en donde es útil poder indicarlo de esta forma. Pero para muchos casos es más seguro tal vez y es más práctico también para leer el código usar las columnas, los nombres de columna y no los números. Consulta. Sí. Lock, entonces, la lógica de lock es que, digamos, como del lado izquierdo de la coma, como decís, siempre tiene que ir algo booleano para seleccionar filas y después del lado derecho siempre puedes poner columnas en una lista o en lo que sea. ¿Es así? En el primer elemento, que sería así, la izquierda de la coma, sí, vos podés poner la condición para quedarte con ciertas filas. Con ciertas filas, perdón. Sí, es como si fuera el select de SQL y esta es la proyección, por decirte. Claro. Y con el segundo elemento te quedas, pones qué columnas vas a estar usando. Esto es igual, tanto el lock como el iLock, ¿no? El primer elemento son las filas, el segundo es la columna.
Tiene forma distinta de expresarlo, digamos, porque uno, digamos, maneja como índice numérico y el otro no maneja nombres, pero en los dos es igual en ese sentido, es fila, columna, y sería como si fuera la selección y la proyección, para los que, digamos, han visto, están capaz acostumbrados a verlo como si fuera SQL. Pero ¿sí? en lock siempre tenés que, en solo lock, siempre, digamos, en la primera parte tenés que poner un booleano, una condición booleana, una serie de booleanos o lo que sea. Sí, eso, una condición booleana o nada, digamos. Sí, sí, pero digamos, es la condición que aplicas sobre las filas que querés ver. La Eso primera parte. Ahora, con el iLock, como son números, en realidad lo que haces es indicar qué filas directamente. Podés poner directamente el número de fila. Yo, por ejemplo, hiciera... Mm. 2.3, 2.4, me voy a quedar con las 3 primeras filas y las 4 primeras columnas. ¿Sí? Es la 0, la 1 y la 2, porque son las 3 primeras y siempre empieza a contar desde 0. Entonces, la condición la podemos aplicar, pero siempre, digamos, sobre el índice en cuanto a posición del elemento que maneja iLock. Pero en vez de poner una condición que tiene que cumplirse. Esa básicamente sería la diferencia. Y yo podría, por ejemplo, hacer algo como... como esto, indicar el número de fila, o sea, el número de range index, ¿no? La 1, la 2 y la 6, por ejemplo. Y bueno, y las 3 primeras columnas para mostrarles algo, ¿no? Entonces yo también tengo la posibilidad de indicarle qué número de fila quiero ver. La 1, no sé, la 1, la 2 y la 6 en este caso, ¿sí? Directamente por número. Si yo quisiera hacer algo parecido, puedo poner, no sé, las columnas 1, 3 y 5. Y las 4 primeras filas. ¿Sí? Siempre enumerando, o sea, siempre indicando número de fila o número de columna. Pero puedo hacerlo de cualquiera de las dos. De cualquiera de las dos formas. O sea, lo que hago con las filas lo puedo hacer también con las columnas. Y ahora les voy a mostrar algo más divertido también. Vamos a hacer esto. Si yo quisiera decir, por ejemplo, bueno, vamos a ponerle, mostramos las 4 primeras filas, yo al iLock le puedo pasar una serie booleana. Entonces yo tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7 columnas, ¿no? Entonces yo le puedo pasar true, false, true. ¿Cuántas voy? 2, 4, 6. Oh, no, letra. Solo para un. Y entonces va a mostrar las 4 primeras filas de true, el primera, la posición me la muestra. False, el nombre del track no me lo muestra, pero true, el nombre del artista me lo muestra, y el stream, y no me muestra la URL, y no me muestra, ¿qué otra cosa tenía? Ah, el date, ¿no? Había un date, sí, date,
y sí me muestra el region, ¿sí? Y eso también lo podemos indicar de esa forma, también lo tomo. Bueno, a ver, ¿qué más tenemos que podemos ver? Vamos a ver algún group by. Supongamos, a ver qué podemos querer hacer. Supongamos que queremos ver nosotros tenemos los artistas y queremos ver los streams, ¿no? Podemos querer ver el promedio de streams que tiene cada artista. Entonces, como queremos hacer una cuenta por cada artista, lo que vamos a tener que empezar haciendo es agrupar por artista. Como queremos calcular el promedio de los streams, vamos a quedarnos con streams y vamos a hacer un promedio. Entonces, bueno, esto ahora lo formateamos un poquito para que se vea un toque mejor, ¿no? Pero acá tenemos el promedio para los distintos artistas. Vamos a ver si podemos hacerlo un poquito más bonito. A ver si hacemos el zoom. Y ahora hacemos un... No. Streams, ahí está. Vamos a ver. Entonces, por un lado, yo puedo generar entonces un grupo y aplicar alguna operación sobre alguna columna, ¿no? Ahora, nosotros habíamos dicho que se podía hacer un aggregate también, ¿no? Eso lo vimos en el Kahoot. Entonces yo, para hacer esto, si yo, por ejemplo, en vez de... Vamos a empezar haciendo esto. Min, creo que lo tengo que poner entre comillas. En el aggregate, sí. Min y max. Entonces, fíjense que sobre el dato que yo le estoy presentando, que es streams, lo que va a calcular es, con el aggregate voy a poder aplicar por un lado un promedio, el valor mínimo y el valor máximo. Estos son los valores que tengo, ¿no? Ahora, yo acá le estoy filtrando solo la columna streams, pero yo podría querer aplicar estadísticas sobre distintas columnas, no necesariamente sobre la misma. Entonces, yo podría hacer, no sé, a ver, que tengo que pensar que no hay muchos datos que yo tenga. No sé si los positions son arbitrarios o tienen algún significado, posiblemente sean arbitrarios. Pero supongamos que no lo son. Solo por decirlo, para poder ver sobre position. Vamos a hacer el promedio. Y después, sobre streams, vamos a hacer... Ay, no, era ahí. El min y el max. No me acuerdo si esto también tendría que ponerlo.
Ahí vamos, ¿eh? Me parece que así, salvo que esto de acá no lo necesito. A ver, ¿qué es lo que me... Position. Puse como... A ver, o si lo necesitaba. A ver, me parece que sí lo necesitaba. Ahí está. La llavecita de acá. Y era agregar una llave acá. Déjame ver. Position. Se llama position, ¿no? Sí. Ujú. Vamos. Ah, no, a ver. Espera. Tengo que ponerle. Necesito ponerle. A ver, me parece que este es el que está molestando. Le paso, me parece que acá es una lista. Y por eso es que está molestando. Ahí está. Entonces, lo que hice acá, fíjense que me quedaron dos niveles de índice. Por un lado tengo position, que tiene min, y por otro lado tengo streams, que tiene min y max. Lo que estaba haciendo mal es que le estaba pasando con llave y en realidad es una lista de operaciones. Entonces, por eso me da error. Entonces, de esta forma yo podría decir, sobre tal columna le hago esto, sobre tal columna le hago esto, sobre tal columna le hago esto. El gran tema de esto es que las columnas se vuelven casi imposible de acceder, pues digamos, queda medio raro porque tenemos dos niveles para acceder. Entonces, algo que podríamos hacer es, supongamos que se lo asignamos a cualquier cosa, no importa. Aux es lo que acabamos de hacer. Y de paso les muestro. Entonces yo sobre aux le puedo pasar los nombres de columnas, ¿no? Post min, streams. Ah, no, no era min, era min. Era el promedio este es min. Entonces, si yo tengo que trabajar ahora, es mucho más fácil porque tengo las columnas bien nombradas, ¿no? Entonces hago postmin, por ejemplo, y me quedo solo con la primera columna que tenía. Esto, fíjense que es un índice, pues estamos trabajando con un group by, ¿no? Entonces, esto no, este artist es el valor por el cual agrupamos, pero no es una columna. Es el nombre asociado al valor puntualmente, ¿no? Cada uno a este. ¿Sí? Entonces, de esa forma podemos, por decirlo de alguna forma, aplanar y que nos quede un solo nivel de indexación y es muchísimo más simple para después hacer cosas, ¿sí? Es como muchísimo, muchísimo más fácil de manejar después. Entonces, a ver. Habíamos hecho group by por artes, ¿no? Entonces ahora podemos...
Estabas todo con espacio, ¿no? Ed Sheeran así directamente, ¿no? Me parece. Lo vamos a copiar. No quiero. Bueno, tengo que agarrar. A ver. Porque le hice. No, perdón. Vamos un paso atrás. A GRP le vamos a asignar Music, vamos a volver a hacer el group by, porque hice operaciones sobre ese group by y obviamente ya toqué la estructura, entonces no me va a servir. Acá volvemos al group by que es por artista, ¿no? Entonces yo lo que les quiero mostrar es que yo puedo hacer un get group y pasarle un valor, porque cada uno de los grupos tiene como clave, por decirlo, el valor asociado en este caso, a la columna artista, que es por la cual agrupamos. Entonces, cuando yo hago un get group un valor específico de artista, me va a devolver un data frame con todos los datos que tienen ese artista específico. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera agrupar y después, no sé, obtener los datos de ciertos artistas, podría usar getGroup para recuperar los datos de, no sé, el artista que yo quiera, ¿no? Digamos, de eso con la clave por la cual agrupamos, cual sea, ¿no? En este caso son artistas, nada más. Entonces, como para que sepan también que esa es otra forma más de acceder a los datos. Okay. A ver. En principio habíamos dicho que todos los datos que no interpretaba los tomaba como object, ¿no? En este caso nosotros tenemos un dato que claramente es una fecha y tiene formato de fecha, o sea, no parece debe haber alguna cosa, un blanco, no sé, o no tenemos mapeada esta estructura, esta forma de expresarlo. Lo que sea, el caso es que no lo interpretó como fecha y lo dejó como object, como si fuera una string más. Ahora, hay un montón de cosas que yo puedo hacer sabiendo que es una fecha, ¿no? Porque yo puedo, si yo sé que es una fecha, puedo ordenarlo por fecha. Y si lo ordeno como string, bueno, en este caso, como está expresado año, mes, día, va a funcionar, pero si estuviera expresado distinto, no, si lo trato como string. Entonces, no es lo mismo. Y de todas formas, digamos, de igual forma hay, no sé, incluso hay formas de graficar que si uno tiene fechas, los muestra de una forma porque interpreta que es con el correr del tiempo, ¿no? Entonces, es importante el tipo de datos, no da lo mismo. Podemos sacar diferencias y operar con datos fecha y lo va a poder hacer bien si lo tenemos identificado como el tipo de dato correcto, ¿no? Entonces, supongamos que nosotros quisiéramos, era date, el valor, ¿no? Esta columna que tiene datos fechas, nosotros quisiéramos que sea una fecha, efectivamente, ¿no? Entonces le vamos a hacer, creo que es un PD. Me parece que lo que tengo que hacer es. Así. Pasarlo a fecha. Entonces, si yo hago un to date time, lo que me va a permitir es convertir la columna en formato de fecha, que es datetime 64, ¿no? Ahora, esto no está en el data frame, esto es una serie aparte. Lo que yo bien podría hacer es decir, music, en la columna date, por ejemplo, le voy a asignar
el toDateTime del date. Y entonces si yo hago un dtypes, date, ahora sabemos que se trata de un campo fecha, ¿no? Entonces, así como al principio yo les decía, siempre es buena práctica revisar qué datos tenemos, qué datos nos faltan, cuáles son los nulos, cómo queremos operar con esos nulos, que descartamos los que, que tienen valores nulos, los dejamos como cero, los dejamos con algún valor específico, como que hay muchas formas de proceder con eso. Otra buena práctica siempre es analizar bien, digamos, cada columna, qué tipo de dato tiene, entender por qué, por ejemplo, queda como object, no, intentar pasarlo. Si nos da un error, analizar por qué. A lo mejor hay alguna fecha que está mal, por ejemplo, y entonces en ese caso tenemos que ver qué queremos hacer, si la queremos descartar, si la queremos corregir, o por qué la está tomando mal. Y siempre está bueno, entonces tener esas cositas en cuenta no es, o sea, no es complejo, es más de ser metódico. Esto lo van a usar para el TP, no lo necesitan usar capaz para el parcial. Por supuesto, en el parcial van a asumir que los datos son todos muy bonitos y bueno, y lo van a resolver en papel. Pero para el TP van a tener que trabajar con estas cosas y cuando hagan los ejercicios de la guía, si el que tenga ganas de hacerlo, también está bueno que se fijen qué datos tienen, cómo lo manejan, hacer como un mini análisis exploratorio del dataset antes de ponerse a resolver cosas, como para tener una idea del comportamiento que tienen esos datos, ¿no? Ahora, imagínense que yo ya sé que hay una cierta columna que quiero que la castee de una forma, ¿no? Yo puedo bien hacer, fíjense, cuando empezamos por acá arriba. Yo había hecho este read CSV, ¿no? Y solo le pasé como parámetro el archivo, el nombre del archivo. Lo cierto es que hay varias cosas que se le pueden pasar al read CSV. Una de ellas es indicarle cómo queremos que, o sea, cómo tomar ciertos datos, ¿no? Como para que en la lectura ya resolver ciertas cuestiones, sobre todo porque esto, por ejemplo, yo ahora lo vamos armando, ¿no? Pero eventualmente ustedes van a correrlo varias veces y no necesitan estar reacomodando las cosas cada vez. Entonces, posiblemente les venga mejor directamente hacerlo en la lectura para que lo tome como, ahí me faltaba la S, y directamente lo tome como un campo que tiene un dato fecha, ¿sí? Entonces acá, bueno, no necesitaría hacer esto porque yo lo acabo de convertir, ¿no? Pero lo que estoy haciendo es hacer un read CSV como si empezáramos de cero, solo que le estoy diciendo que date lo tome como si fuera un campo fecha. Y fíjense que directamente lo lee y lo interpreta como fecha. Bueno, ¿sí? Y en los datos están, solo que ahora ya sabe que se trata de una fecha. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver qué son. Vamos a hacer. No. Bueno, a ver. Sabiendo que nosotros tenemos un campo fecha, supongamos que nosotros quisiéramos ver
Vamos a hacerlo de distintas formas. Bueno, vamos a empezar con este, pero vamos a ver. Por un lado tenemos fechas en el eje X y por otro lado en el eje Y tenemos, supongamos, cantidad de streams. El pixel, este vamos a poner. Sí. Sobre esto hay que elaborar, ¿no? Esto va a ser súper simple. Entonces, de esta forma, yo tengo para cada una de las fechas, que bueno, tendría que agregarlo, capaz de hacerlo más. Hay tantos datos que me quedan, las fechas no están todas, entonces cada vez que vuelve, va y viene, y me hacen mucho estos piquitos. Pero esto sería cómo están distribuidos la cantidad de streams a lo largo del tiempo, ¿sí? Si queremos ver el comportamiento, podemos ver la cantidad de streams a lo largo del tiempo de esta forma. Ahora, imaginemos que esto está graficando cada uno de los elementos, ¿no? Porque yo no hice ningún tipo de operación promedio. Y si se fijan, las fechas, por supuesto, hay repeticiones de fechas. Entonces está graficando cada uno de los elementos que tenemos para cada una de las fechas. Por eso queda el gráfico así tan como que salteadito, ¿no? Pero algo que podíamos hacer es hacer un group by por fecha. Quedarnos con los streams y tomar el promedio, ¿no? Si yo hago esto, me voy a quedar para cada fecha un único dato, porque tomé el promedio, no tomé como acá que estábamos graficando muchos elementos para una misma fecha, ¿no? Entonces me va a quedar un único dato para cada una de las fechas, ¿no? Entonces ahora vamos a, bueno, podría directamente graficarlo así. Pero tomamos GRP en vez de... el tema es que, a ver, no sé si me va a dejar... a ver, me parece que, bueno, a ver, me dejó. No chichó, porque el tema es que esto en realidad no es un... Es una estructura medio rara, pero bueno. Fíjense que acá, como tengo un solo elemento por fecha, ya no se ve todo encimado como se veía en el gráfico anterior, porque tenemos el promedio, ¿no? Entonces tenemos un solo elemento y podemos ver cómo se fue comportando el promedio en la fecha. Parece haber habido acá un pico interesante en alguno de estos valores. A ver cuál será el max de estos. Súper interesante que hay acá hay un pico importante, que hay dos valores muy chiquitos. Habría que ver si estos valores son reales o son datos que en realidad no son correctos y nos están alterando el resultado, ¿no? Pero bueno, ahora, lo que vamos a dar más adelante visualización y ahí vamos a ver cómo este gráfico, por ejemplo, no está bueno porque los ejes no tienen nombres, no tiene título, a simple vista no sabemos qué es lo que está graficando, ni mucho menos. Pero lo que les quería mostrar en este punto, en realidad, es que ustedes, cuando
cuando trabajen haciendo el análisis exploratorio, muchas veces ustedes van a decir, ¿y cómo se comporta este dato, no? Y posiblemente tiren este tipo de plots que capaz no son bonitos para presentar y el día que los tengan que presentar van a tener que ponerle el título, ponerle, digamos, decorarlos un poquito, cambiarle los colores, ver cómo que quede lindo, ¿no? Pero sirven para a simple vista, de forma súper fácil, ver el comportamiento de algún dato, en este caso, a lo largo del tiempo. ¿Sí? Entonces, sepan que más allá de las visualizaciones que vamos a ver, tirar plots es algo súper útil, no es que nosotros les pedimos y les damos la parte de visualización como capricho ni como ni para que puedan hacer una presentación, ¿no? O sea, es muy fácil ver los datos simplificados en un plot y ayuda muchísimo a veces lograr ver el comportamiento de algún dato así, en forma súper fácil, fíjense que con una sola línea de código, ¿sí? Entonces tengan esto en cuenta y cuando les toque el TP, más allá de que después vamos a ver visualización y vamos a dedicarle un poquito más a ver cómo poner los nombres y todo lo demás, y entonces en el TP les vamos a pedir que vengan, por ejemplo, con título y con esas cosas, pero tengan en cuenta que es algo súper útil para que lo hagan, ¿no? O sea, para que lo usen, ¿no? Es realmente fácil tirar datos y visualizar para ver el comportamiento de algún conjunto de datos, ¿no? Supongamos que, a ver, bueno, supongamos que yo había dicho que bueno, me faltó music. Vamos a hacer una última cosa. Vamos a hacer un top 10 para que vean. Supongamos que nosotros queremos mostrar los 10 artistas principales, ¿no? Y vamos a definir un criterio para definir qué es un artista principal. Yo los datos no estoy muy segura de que exactamente que, bueno, tienen valoración, tienen cantidad de streams, pero bueno, uno podría decir los artistas con más streams, por ejemplo, y tomar eso como principal, no importa, eso una vez que nosotros sabemos de qué se trata, capaz podemos tomar otra decisión. Pero supongamos que nos vamos a quedar con los artistas con más, más streams o, bueno, Zoom podríamos hacer. Si vamos a hacer más streams, tendríamos que sumar todos, ¿no? Y nos vamos a querer quedar con, de todos los que sumamos, nos vamos a querer quedar con los 10 mayores. Entonces acá tenemos, este es el total de streams, ¿no? Estos son los artistas con mayor cantidad de streams acumulados entre los distintos tracks, ¿no? No hay, como les decía, no hay una valoración, no hay ningún tipo de ranking de estrellas ni nada que podamos decir en cuanto a una evaluación. Asumimos que si tienen más streams es mejor. Entonces ahora supongamos que vamos a hacer. Lo que va entre comillas. Creo que debe ir entre comillas. Mm, mm,
por decir algo. Em, Fíjense que como yo acá hice el group by, calculé, me quedé con streams, agrupé por artista, me quedé con streams y sumé. Entonces tengo el total de streams por artista. Como hice un LLArches de 10, me mostró los 10 artistas, me quedé con los 10 artistas con mayor total de streams ordenados de mayor a menor. Entonces se lo pasé directamente al plot, que en este caso, bueno, hice un bar plot. Bueno, le puse un título rápido como para poner algo y elegí un color como para mostrarles que se puede cambiar el color. Y con esto ya tengo un bar plot de mayor a menor ordenado los artistas, bueno, por grado de popularidad, si se quiere, ¿no? Era una forma de cambiar la inclinación, me parece. Ah, bueno, si yo pongo... Ahí está. Le cambiamos la inclinación a los nombrecitos para que estén un poquitito inclinados y no queden así paraditos, que uno tiende a torcer la cabeza cada vez que lo quiere leer. ¿Sí? Bueno. Esto en realidad después vamos a ver. Visualización no es que no era idea puntual de la clase de hoy, pero sí que se vayan con la idea de que a veces los plots son buenos amigos a la hora de entender cómo se comportan los datos y son muy fáciles después de ver, ¿no? Entonces, si se acostumbran a ir haciendo plots para poder entender mejor ciertas cosas, es algo que está bueno, ¿sí? Y creo que con eso vamos a cerrar por hoy. Sin antes preguntar si tienen preguntas sobre lo que acabamos de hacer. ¿Alguna cosa, algo que les haya quedado ahí dando vueltas y digan? Yo esto después lo voy a subir, por supuesto, lo subimos. Lo que vamos a hacer es subimos el video y bueno, subimos el notebook también. Queda procesando, así que les diría que no lo esperen hoy, posiblemente mañana. A la mañana lo vayan a tener porque lo tenemos que bajar de Meet y después subirlo a mano. Así que posiblemente no lo hagamos a la noche, pero lo vamos a hacer. Y así que después jueguen también un poquito con el notebook como para ver variantes de lo que estuvimos haciendo. ¿Alguna consulta? ¿Alguna cosita? ¿Quieren preguntar? ¿Todos tienen grupo de TP? ¿Sí? Si no, busquen uno inmediatamente. A mí me quedó una consulta cuando descargamos el notebook para abrir el archivo del CSV. ¿Qué te me sirve nuestro Google Drive? Ponerle compartir y copiar el ID. Exacto. Exacto. Subís el archivo a tu Drive, copias el ID del archivo, Y lo pego ahí. el codiguito, en realidad, y lo pegas ahí. Y nada más. Y eso va a andar. Todo lo demás lo dejo como está y... Sí, y eso va a andar. Sí, listo, tal gracias. cual. Tal cual. Tal cual. Es súper, súper fácil esa parte, ¿no? Es bastante, bastante simple y bueno, y les ahorra. Obviamente cada uno tiene sus preferencias, pueden trabajar con Colab, pueden trabajar localmente si ustedes prefieren, no hay una cosa que esté bien o mal, pero Colab es bastante práctico para estas cosas. Así que bueno. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, voy a frenar la grabación.
y los voy a saludar hasta el lunes que viene.